Dios te bendiga, hermano. Vamos a continuar esta noche con esta serie, Hombres como vos y yo. En este caso vamos a hablar del rey David. No quizá detenernos en su gran importancia como antepasado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como aquel rey conforme al corazón de Dios, aquel que tuvo en su corazón edificar el templo, sino más bien que podamos ver algunas cualidades, ¿sí? Virtudes, algunos defectos, algunos errores con los que podamos identificarnos. Usted, si quiere ampliar su información acerca del rey David, va a poder leer desde 1 Samuel, el capítulo 16, hasta los primeros capítulos de Primera de Reyes. También en Crónicas, y a lo largo de la Biblia va a encontrar 141 capítulos que nos hablan de David. Lo primero que quería destacar que me llamó la atención ocurre en las circunstancias que rodean el ungimiento de David como rey. David era aquel que Dios va a elegir para reemplazar a Saúl, que había sido desechado. Esto ocurre cuando David tenía entre 12 y 16 años. Dios revela a Samuel que iba a elegir un rey de entre los hijos de Isaí, y así va hacia allá Samuel para ofrecer sacrificio e invita a esta celebración a Isaí y a sus hijos. En la ciudad de Belén, ¿sí? La tribu de Judá. Vemos que esto era una circunstancia de gran importancia, ¿sí? Samuel era una persona importante, no nos olvidemos que antes de Saúl era aquel que había juzgado a todo Israel. Por lo tanto, yo me imaginaba esta situación, viene alguien muy importante y me invita a mí, con mi familia, a estar presente, como Samuel invitó a Isaí y su familia, ¿sí? A acompañarlo. Y bueno, pensaba, ¿qué haría yo si me invitan? Bueno, yo me prepararía ciertamente a mi esposo, a mis hijos, ¿sí? Si mis hijos ya son grandes y supongamos me dicen, no, tengo otro compromiso, le diría, no, por favor, suspendelo, necesito que estés ahí conmigo. Pero esto no pasó con Isaí porque vemos que David no estaba con él, ¿sí? No lo había llamado, estaba todavía cuidando las ovejas. Así Isaí le presenta a Samuel a los hijos mayores, pero ninguno de ellos es el elegido por Dios. Así es que Samuel le pregunta si no tiene más hijos y Isaí le responde, sí, queda el menor que está apacentando las ovejas, ¿sí? Y entonces Samuel le dice, envía a traerlo porque no nos sentaremos hasta que venga. ¿Sí? Hasta parece haberse olvidado de que tenía un hijo pequeño, quizá porque era el pequeño, pensaba que no podía ser elegido para alguna tarea importante por el profeta, o quizá simplemente no era consciente de sus virtudes y sus cualidades y lo consideraba no apto, ¿sí? No sabemos por qué, la realidad es que no lo había invitado a esta ocasión tan importante. Bueno, pero si seguimos leyendo, luego de que es ungido como rey, nos dice Primera de Samuel, el capítulo 16 del versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿sí? David es ungido rey delante de toda su familia, delante de sus hermanos, pero esto no hace que él se enorgullezca o quiera un trato en especial, porque él con toda humildad vuelve a su misma actividad, ¿sí? Al cuidado de las ovejas, y sigue siendo obediente a su padre. Pero mientras que Isaí quizá no había visto las virtudes, ¿sí? Que tenía David, vemos que Saúl es atormentado por un espíritu malo, nos dice su palabra, y le sugieren que busque a alguien que toque música para que escuchando la música se aplaque su espíritu. Y uno de los criados le dice esto acerca de David, ¿sí? He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él, ¿sí?
Quizá Isaí no había visto las virtudes de su hijo, pero sí hay personas que podían ver las virtudes de David. Me ponía a pensar, quizá nosotros, alguno, ha vivido en su hogar, ¿sí?, esta situación, sentirse que es menospreciado, quizá que es tenido en poco o subestimado, pero cuando a lo mejor los de nuestro entorno no pueden ver esas virtudes, hay otras personas que sí pueden verla, como el caso de este criado que recomienda a David para entrar al servicio de Saúl. Y de hecho, David entra al servicio de Saúl y Saúl se siente muy complacido con él y llega a amarlo, ¿sí? Pero bueno, también no se queda constantemente David con Saúl, sino que vuelve a dedicarse a la tarea que tenía, que era la de cuidar las ovejas de su padre. Entonces alternaba un tiempo al servicio de Saúl y otro tiempo en el cuidado de las ovejas. Otra circunstancia que me llama la atención de David ocurre en el acontecimiento con Goliat, ¿sí? Como dijimos, él sigue humilde, a pesar de que ha sido ungido, él sigue realizando la misma labor de siempre, él sigue siendo obediente a su padre, él está al cuidado de las ovejas, pero Isaí le pide que pueda llevar algunas provisiones a sus hermanos mayores que están en el frente de batalla. Así es que David prepara estas cosas y obediente deja sus ovejas con un cuidador y va a llevarle a sus hermanos los elementos que había preparado y los alimentos que había preparado Isaí para ellos. Al llegar al campo de batalla puede escucharlo a Goliat burlándose de Israel y él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar, ¿sí?, a los ejércitos de Jehová? Bueno, y al escucharlo su hermano, ¿sí?, Eliab, el mayor, tiene unas respuestas malas, ásperas para con David, ¿sí?, y le dice cosas bastante fuertes, ¿sí? Le dice que él ha descuidado, lo acusa de haber descuidado el rebaño, ¿sí?, cosa que David no había hecho porque había dejado con un cuidador a las ovejas. Lo acusa de ser soberbio, ¿sí?, lo acusa de ser morboso. Sí, vemos que es bastante, lo acusa de malicia, bastante exagerada, ¿sí?, la respuesta que le da o el comentario que le hace Eliab por lo que había dicho David. Pero algo que me llama mucho la atención, ¿sí?, de David es que David no responde de acuerdo a la insensatez de lo que había dicho su hermano Eliab, ¿sí?, ni le responde de la misma manera, ni le responde de manera áspera, sino que él le va a decir: ¿qué he hecho yo?, ¿sí? Le responde de manera blanda, ¿sí? Así como dice el proverbio, ¿sí?, que la blanda respuesta, ¿sí?, quita la ira. Y vemos que sabio que fue porque respondiendo de esta manera vemos que su hermano no siguió hablando. No sabemos por qué lo habrá hecho Eliab, pero no nos olvidemos que quizá eran celos. David había sido ungido delante de todos sus hermanos, ¿sí?, luego de que todos sus hermanos mayores fueran descartados, y el primero en ser descartado por ser el mayor había sido Eliab. Bueno, todos sabemos qué pasa después, que por el poder de Dios, por la fe en Dios, David vence a Goliat, y este se convierte para siempre en un capítulo ejemplo de la victoria de la fe, ¿sí?, sobre el mundo, sobre las adversidades. Y de ahí comienza una carrera militar, ¿sí?, David al servicio de Saúl, entabla una fuerte amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, y en cada cosa que lo envía Saúl, él va siendo victorioso, ¿sí? Nos dice primera de Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, ¿sí? Entonces vemos que David se va ganando el amor y la admiración de todo el pueblo, de todos los que lo rodean, e incluso de la hija menor de Saúl, Mical. Pero mientras él va ganando este afecto del pueblo y de los que lo rodean,
Saúl se va encendiendo en celos contra él, ¿sí? Y busca matarlo. Y comienzan años duros, años donde Saúl realmente le va a hacer la vida muy dura a David. Él va a casarse con Mical, la hija de Saúl, pero no sin antes traerle 100 prepucios de filisteos, es decir, David va a tener que enfrentarse con 100 filisteos y cortarles el prepucio y traérselo a Saúl como dote para poder casarse con Mical. Y esto no era más que un plan de Saúl para ver si en el intento David moría, pero un plan que le sale mal porque no fue así. También va a intentar matarlo con una lanza, ¿sí? Anteriormente a este suceso, y así comienza una cacería. David debe huir y huye con la ayuda de Jonatán y de Mical, y en esta huida, ¿sí? Lo va a perseguir Saúl. Él va a habitar en cavernas, va a estar como nómade, va a tener que pedir asistencia hasta de los propios enemigos, va a fingir estar loco, así que Saúl para este momento le hace la vida bastante difícil a David. Así, en estas circunstancias y en este contexto de que llevó años, ¿sí? Vemos que va a haber 2 ocasiones en las que Saúl queda a merced de David, es decir, 2 ocasiones donde Saúl, ¿sí? Está indefenso y David tiene la oportunidad de matarlo. Y vamos a ver 1 Samuel, el capítulo 24, el versículo 3 en adelante, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David tenía tal intimidad con Dios, tal cercanía, que podía saber que esto no era lo que Dios le había mandado, ¿sí? Creo que una de las circunstancias más difíciles que nos toca atravesar es cuando se presenta algún consejero que utiliza la palabra de Dios para darnos un mal consejo, ¿sí? Que tuerce la palabra de Dios para darnos un mal consejo, como estaban haciendo estos consejeros de David, ¿sí? Le estaban diciendo: mirá, ahí está indefenso Saúl, este es tu momento, este es el momento que Dios te dijo que derrotarías a todos tus enemigos. Pero él conocía a Dios, ¿sí? Tenía intimidad, podía saber que esto no era lo que Dios quería y podía respetar la voluntad del Señor y estar dispuesto a esperar el tiempo donde Dios quisiera exaltarlo. Y así no toma la vida de Saúl, ni en esta ocasión, ni en una que si quiere usted puede leer en el capítulo 26. Ahora pensemos en nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros si aquella persona que nos está haciendo la vida bastante difícil, que quizá no pierde oportunidad para lastimarnos, ¿sí? Tuviéramos la oportunidad de vengarnos de esa persona, o la oportunidad de quizá ridiculizarlo o sacar ventaja, ¿sí? Actuaríamos como David, dejaríamos pasar la ocasión, dejaríamos todo en mano de Dios, ¿sí? O seríamos capaces de aprovecharnos de esa circunstancia. Bueno, luego de la muerte de Saúl y sus hijos es que finalmente va a llegar el momento de que David sea rey, no sin antes atravesar una guerra civil. David realmente va a estar muy dolorido por la muerte de Saúl y sus hijos, ¿sí? Pero bueno, luego de atravesar esta guerra civil, alrededor de cuando David tiene 37 años, va a reinar sobre todo Israel unificado, aunque 7 años antes ya reinaba en Hebrón.
Así nos dice 2 Samuel 5:12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Sí? David sabía que él era un administrador. ¿Sí? Esto es lo maravilloso de David, que David no se consideraba a sí mismo como el victorioso, el ganador de territorios, el que había extendido el reino, sino que él se consideraba solamente un administrador que Dios había puesto sobre Israel. En todo lo que hacía, David daba la centralidad, ¿sí?, al culto a Dios, a la alabanza a Dios. Por lo tanto, entre las primeras cosas que él va a hacer es traer el arca de Dios a Jerusalén, sí, ciudad que también conquistó David y que nombró capital de Israel. Bueno, él va a traer el arca, la primera vez que intenta traerla no sale bien, pero él no se va a quedar conforme, sino que va a investigar y a indagar la manera de poder traer el arca, y la segunda vez logra hacerlo, ¿sí? Este traslado del arca a Jerusalén se hace en medio de una celebración que incluía sacrificios, música, que incluía danza. El mismo David va a danzar sin importarle su rango, sin importarle que él era el rey, sino expresándose con libertad. Su esposa Mical lo va a menospreciar por esto que hace, ¿sí? Pero a David no le interesaba, porque él quería expresar, se sentía libre de expresar su amor por Dios, su devoción hacia Dios de la manera que sentía. Esto también es algo maravilloso, porque muchas veces yo recuerdo, sobre todo cuando uno es un jovencito, ¿sí?, un preadolescente, un adolescente, ¿sí?, que quizá es tímido y está en medio de la adoración en la iglesia y le cuesta levantar las manos, siente vergüenza, ¿sí? David, que era el rey sobre todo Israel, no sintió vergüenza de poder expresarse y de danzar, ¿sí?, para adorar a Dios. Otra de los primeros hechos que hace David es mostrar misericordia, ¿sí?, con Mefiboset, hijo de Jonatán, es decir, con el nieto de Saúl, que había quedado vivo. Esto es un contraste muy fuerte entre la costumbre de los reyes de esa época, o de cualquier otra época también, que era cuando se levantaba una nueva dinastía, se exterminaba, es decir, se enviaba a matar a todos los que hubieran quedado de la dinastía anterior para que no reclamaran el trono. Pero esto marca y nos muestra a David como ejemplo de misericordia, al mostrarle no solo misericordia, sino amor, y llamar a Mefiboset a que formara parte de la mesa en donde también comían los hijos del rey. Hasta aquí podemos ver que David es prudente, es paciente, es obediente, es espiritual, es valiente, es misericordioso, es un administrador justo, y los vemos victoriosos. Pero también David fue un hombre con muchas pasiones que lo metieron en serios problemas con Dios y que pusieron en jaque su reino, ¿sí? Y si me acompaña, vamos a ir a 2 Samuel, el capítulo 11. ¿Sí? En 2 Samuel, el capítulo 11, podemos leer la historia de David y Betsabé. Y bueno, para resaltar y comenzar con este pasaje, podemos decir, un pasaje bastante conocido, que este no es un pecado que empieza este día, sino que ya David había desobedecido, ¿sí?, a la orden de Dios en Deuteronomio 17:17, que dejaba sentado que el rey no debía tener muchas mujeres. Para este entonces ya David tiene varias esposas y varias concubinas. Pero vemos que en el tiempo que los reyes deben estar en la guerra, David no estaba en la guerra, sino que estaba en su palacio, y caminando por el terrado ve a una mujer bañándose muy hermosa. Lo primero para destacar en estos primeros versículos, ¿sí?, el 1 y el 2, es que David no está donde tiene que estar, ¿sí? No está cumpliendo con su deber, sino que está en el lugar donde no debía estar. Ya ahí hay un problema. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en problemas por no cumplir con lo que tenemos que hacer? Muchas.
no solo la ve, sino que la codicia, porque inmediatamente envía a preguntar por ella. Y acá podemos ver algo interesante, y es que la persona que le trae la información a David sutilmente le va a entregar una advertencia, ¿sí? Nos va a decir el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Sí? ¿Sabe? Me imagino a esta persona, ¿sí? A este criado, queriendo darle un consejo al rey, ¿sí? Pero obviamente somos unos siervos, unos criados, no podemos darle un consejo al rey. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos darle una información que camufle la advertencia que queremos darle, ¿sí? Él le está dando una advertencia, le está diciendo: esta mujer es hija de Eliam. Y Eliam era el hijo de Aitofel, uno de los principales consejeros de David. Segunda de Samuel, el capítulo 16, el versículo 23, nos dice: y el consejo que daba Aitofel, o sea, abuelo de Betsabé, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Entonces le va a decir: ojo David, esta es nieta de tu consejero. Y también le va a decir: y mujer de Urías, ¿sí? Por lo tanto le va a decir: es una mujer casada. Qué importante es que nosotros podamos estar, cuando vamos a tomar decisiones, atentos a lo que Dios dice. ¿Cuántas veces Dios utiliza, cuando estamos por tomar una mala decisión, a una persona para que venga a advertirnos de parte de Dios? ¿Sí? Como pasó con este mensajero que le trae las noticias. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si escucháramos a las personas que nos advierten cuando estamos por tomar una decisión que a Dios no le agrada? ¿Sí? ¿Cuánto dolor se hubiera ahorrado David? Y ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, de todos modos, David envía a buscar a Betsabé y duerme con ella, y comienza una sucesión de pecados, ¿sí? Porque Betsabé queda embarazada, ¿sí? Y David trata de encubrir ese embarazo, haciendo volver a su esposo de la guerra para que duerma con ella. Esto no resulta, porque Urías es una persona justa, es una persona de honor. Entonces se siente mal de estar cómodo en su casa mientras el resto de sus hermanos están en el frente de batalla. Entonces esto no resulta, por lo cual David escribe una carta para que le lleve al general, y en esa carta que Urías lleva, ¿sí?, está la propia sentencia de muerte, donde David pide que Urías sea puesto en donde la batalla es peor para ser muerto. Ese David es terrible, porque acá podemos ver el adulterio en primer lugar, pero podemos ver luego encubrimiento y después un posterior asesinato. Y esto es lo que pasa cuando nosotros pensamos, ¿sí?, que podemos permanecer con pecados ocultos, ¿sí? El pecado va en aumento, ¿sí? Si usted escucha un caso, ¿sí?, un delito cometido, por lo general nos impacta el delito, pero cuando uno puede conocer determinado delito y todos los acontecimientos que ocurrieron después para ocultarlo, por lo general empeora la situación, ¿sí? En nuestro Código Penal eso es algo que se llama alevosía, pero en todos los países hay algo igual. Y alevosía es cuando uno no solo comete un delito, sino que lo que hace es asegurarse por todos los medios posibles de que el delito tenga éxito, de que uno pueda llegarlo a cometer. Y esto es, vemos lo que hizo David en este caso. Y pensaba así en la figura de la levadura y la masa, ¿sí? El pecado, ¿sí?, como aquella levadura que echa a perder la masa, ¿sí?, que leuda toda la masa. Y es así, comienza siendo esta pasión por tener muchas mujeres, que luego se convirtió en adulterio, que luego se volvió en tratar de esconderlo, y luego se convirtió en un homicidio. David es el autor intelectual del homicidio de Urías, y por muchos meses quizá David pensó que esto quedaba en lo oculto. Como muchas personas que pecan y tienen pecados ocultos,
piensan que esto nunca va a saberse. Pero esto David no lo pudo ocultar de Dios. Y tampoco lo había ocultado de otras personas, ¿sí? Porque si usted lee va a ver que Dios le dice que las otras, a causa del pecado de David, las otras naciones blasfemaban ahora contra Dios. Porque ahora David era, ¿sí?, un rey que había adulterado, que había tomado la mujer de otro. Y por esa causa, ¿sí?, el nombre del Señor era menospreciado. Va a ocurrir, ¿sí?, en el capítulo 2 del versículo 12, que meses después va a venir el profeta Natán, quizá David pensando que todo había quedado oculto, ¿sí? Luego de que termina el luto Betsabé por Urías, David se casó con ella, de esto ya hace unos meses, y va a venir el profeta Natán con una historia muy bien construida, ¿sí?, acerca de un hombre rico con muchos rebaños, ¿sí?, un hombre pobre con una sola ovejita. Está tan bien construida, ¿sí?, como para que el rey juzgue y emita un veredicto acerca de la injusticia que sufría el hombre pobre. Y David va a dar un veredicto acerca de él mismo. Luego de escuchar la historia, David va a decir: el hombre que hizo esto es digno de muerte, ¿sí? Y el profeta le va a contestar: tú eres aquel hombre, ¿sí? Esta escena para mí es una escena fuerte, una escena de confrontación con su pecado, donde David es confrontado con su pecado, ¿sí? La Biblia nos muestra que él reconoce su pecado, que él se arrepiente verdaderamente. Si nosotros después podemos leer el Salmo 51, podemos ver la profunda contrición que tenía David a causa de haber pecado, pero este es el momento donde se confronta con ese pecado. Y es un momento donde él lo reconoce, pero bueno, también es un pecado que tiene consecuencias, y estas consecuencias lo que hacen es mostrarnos cuán serio se toma el problema del pecado Dios, ¿sí? Usted, si investiga acerca de este pasaje de David y Betsabé, muchas veces va a encontrar que hay personas que lo ven como una segunda oportunidad, otros que predican sobre misericordia, pero realmente, ¿sí?, este capítulo 12, ¿sí?, nos está marcando la importancia que tiene para Dios terminar con el pecado. Y lo podemos ver en la sentencia, ¿sí?, en la sentencia o las consecuencias, mejor dicho, que el profeta Natán le dice a David de parte de Dios que tendrá este pecado. Si me acompaña en 2 de Samuel, el capítulo 12, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. El pecado, ¿sí?, Dios lo considera como menosprecio hacia él mismo, ¿sí? Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y en el 14, además, le dice: y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Realmente consecuencias devastadoras, ¿sí?, que vamos a ver ahora, ¿sí?, que tiene este pecado, ¿sí?, efectos sobre toda la vida y sobre todo el reino de David, ¿sí? Si seguimos más adelante, vemos que su primogénito Amnón abusa de su hermana, ¿sí?, es decir, fuerza a su hermana, se acuesta con ella, su hermana Tamar, y luego de que lo hace la desprecia. Esto, si bien enoja a David no hace nada al respecto, ¿sí? Lo que debía haber hecho según la ley era, ¿sí?, pena de muerte para Amnón, pero lo vemos que él es blando
y pensemos también que su hijo está tomando por la fuerza a una mujer, así como él también cuando quiso David tomó a quien le placía por mujer sin importarle que estuviera casada. No importa el motivo, lo cierto es que fue muy blando, que no pudo corregir con firmeza a su hijo, y esto va a desencadenar una serie de problemas. Absalón, el hermano de Tamar, desde este día va a guardar odio, rencor en su corazón contra Amnón y va a esperar 2 años y se va a vengar de él matándolo, ¿sí? Luego Absalón va a huir y en idas y vueltas que tiene con su padre se va a sublevar, es decir, va a intentar quitarle el trono a David, y muchas personas que para este entonces tenían cualquier problema con el rey ya se habían juntado con Absalón. Es decir, su reino está puesto realmente en jaque. Tanto es así que David debe huir, ¿sí? Huye con sus hijos, sus esposas, y Absalón va a tomar a las concubinas que quedan, ¿sí? que quedan en el palacio, y va a acostarse con ellas adelante de todo el pueblo, así como había dicho la profecía del profeta Natán, que Dios había enviado a que le dijese a David como consecuencia de su pecado. Más adelante, ya llegando a los últimos días de la vida de David, ¿sí? Adonías, ¿sí? Su cuarto hijo, pero el mayor que estaba vivo para ese momento, quiere usurpar el trono. Esto va a hacer que él muera, ¿sí? Dado que Dios ya había dicho que el sucesor de David sería Salomón. Pero Primera de Reyes 1:6 nos dice acerca de Adonías que y su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Es decir, nos deja ver que David había sido permisivo con Adonías, David así había sido blando con Adonías, Adonías había sido mimado, ¿sí? Nunca se le había dicho que no a algo. Podemos ver entonces cuántos problemas trajo el pecado de David. Qué caro que le salió, ¿sí? También no haber corregido a sus hijos a tiempo y con firmeza, ¿sí? Si él quizá hubiera corregido a Amnón, si hubiera aplicado la pena capital, si hubiera aplicado la pena que le correspondía a causa de su pecado, otra hubiera sido la historia. Quizás si los hubiera corregido antes, o si no hubieran vivido la experiencia, ¿sí? del pecado que había cometido, otra hubiera sido la historia. Qué caro que le salió a David, ¿sí? 3 hijos muertos, una hija ultrajada, 2 guerras civiles, ¿sí? Esto es lo que vemos en esta parte de David. Un hombre pasional, un hombre que cae en pecado, un hombre que sabe arrepentirse, pero un padre blando y un hombre sufrido. Entonces yo meditaba en esto, ¿sí? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que él tenía el mismo corazón de Dios? No, no quiere decir que tenía el mismo corazón de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir lo siguiente, para saber qué quiere decir, lo podemos ver con más claridad en Hechos, el capítulo 13, el versículo 22, que Pablo va a decir, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esta es la clave de ser una persona conforme al corazón de Dios, ¿sí? Poder hacer todo lo que Dios quiere. Bueno, espero que te sea de bendición. Te invito a leer toda la vida de David, ¿sí? Sus grandes hazañas y su importancia en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, los primeros capítulos de Primera de Reyes, y también en su corazón abierto a través de los 73 salmos que escribió. Dios te bendiga. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu